productos que necesitan refrigeración hasta el momento justo de su consumo, como los alimentos o medicamentos, siempre se tiene que proporcionar instrucciones claras para los consumidores. Las reacciones adversas a los alimentos son respuestas clínicas anormales a los alimentos o a sus componentes. Estas reacciones pueden involucrar al sistema inmunológico o no. Cuando involucran al sistema inmunológico son las conocidas como alergias alimentarias. Cuando estas reacciones adversas no involucran al sistema inmunológico, entonces hablamos de intolerancias alimentarias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a establecer cada una de ellas. ¿Qué es entonces una alergia alimentaria? Es una reacción adversa que provoca una respuesta inmunológica a proteínas específicas en los alimentos y es mediada a través de la inmunoglobulina E, la IgE. El sistema inmunológico identifica erróneamente una proteína en el alimento como si fuera una amenaza y desencadena una respuesta alérgica, liberando histamina y otros mediadores inflamatorios. Esta respuesta alérgica se traduce en los síntomas comunes que conocemos de alergias como urticaria, hinchazón, dificultad para respirar y también la anafilaxia, que es una reacción potencialmente mortal. ¿Cuáles son los alimentos más alérgenos? Son el cacahuete, o también conocido como maní, las nueces, los mariscos, el pescado, la leche, huevos, la soja y el trigo. ¿Qué es una intolerancia alimentaria? Es la dificultad de nuestro organismo para digerir ciertos alimentos o componentes de esos alimentos. Normalmente ya no se debe a un problema inmunológico, como hemos visto en las alergias, sino que es producido por deficiencias enzimáticas o reacciones a aditivos alimentarios o sensibilidad a componentes naturales de los alimentos. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Un ejemplo de intolerancia sería la conocida intolerancia a la lactosa, que ocurre por deficiencia de una enzima, como hemos dicho antes, en este caso de la lactasa, que es la enzima que necesitamos para digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche. Otro ejemplo de intolerancia, como hemos dicho antes, es la sensibilidad a aditivos alimentarios, como pueden ser las reacciones a conservantes, colorantes o potenciadores del sabor, como los sulfitos o el glutamato monosódico. ¿Cuáles son los principales síntomas de intolerancia? Pues pueden ser síntomas digestivos o no digestivos. Los digestivos van a ser hinchazón, gases, diarrea y dolor abdominal. Y los síntomas no digestivos son dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad. A ver, la reactividad cruzada es la capacidad de un anticuerpo o célula T de nuestro sistema inmunológico para reconocer y reaccionar con antígenos diferentes, pero que tienen estructuras similares. Vamos a recordar ¿qué es un anticuerpo? Es una proteína producida por el sistema inmunológico que reconoce y neutraliza antígenos específicos. En las infecciones, la reactividad cruzada puede ocurrir cuando un anticuerpo que se ha generado en respuesta a una infección anterior, a una infección que ya hemos tenido, reacciona con un patógeno diferente pero estructuralmente similar. Por ejemplo, cuando pasamos una infección, los anticuerpos que ha creado nuestro organismo contra ese virus pueden reaccionar a partir de ahora contra otros serotipos del mismo virus, porque tienen una estructura similar, es decir, reconoce estructuras prácticamente, estructuras similares y reacciona ante todas ellas, aunque sean patógenos diferentes. Un ejemplo más concreto. Por ejemplo, los anticuerpos generados en respuesta a una infección por el virus del dengue pueden reconocer y reaccionar con el virus del Zika, debido a que tienen estructuras proteicas muy similares. En el caso de las alergias, pues en alergias alimentarias o por pólenes, un anticuerpo producido contra un alérgeno concreto va a reaccionar con otro alérgeno parecido, causando las reacciones alérgicas cruzadas. Un ejemplo pues sería las personas que son alérgicas al polen de abedul pueden experimentar reacciones alérgicas al comer manzana, que no tiene nada que ver, pensaréis, pero tienen una estructura proteica muy similar. El sistema inmunológico, que ya ha desarrollado anticuerpos, que son lo que conocemos como las defensas, contra ese polen de abedul, confunde ahora las proteínas de la manzana con las del polen, como hemos dicho ya unas cuantas veces, debido a esas similitudes, a que tienen una estructura proteica similar. ¿Vale? Esta confusión desencadena una reacción alérgica
causando síntomas pues, como picor, hinchazón en la boca y la garganta, que es lo que conocemos como el síndrome de alergia oral. En el desarrollo de vacunas también podemos encontrar reactividad cruzada. ¿Por qué? Porque la relación entre las vacunas y la reactividad cruzada radica en la capacidad de las vacunas para inducir una respuesta inmunitaria que puede proteger contra múltiples patógenos relacionados, debido a esa similitud en sus estructuras antigénicas. Un ejemplo muy conocido, el virus de la influenza, ¿vale? Lo que conocemos como el virus de la gripe. Cada año sabemos que la cepa es diferente, aunque sea el mismo virus. Entonces, las vacunas contra la gripe estacional se diseñan para proteger contra varias cepas del mismo virus, de la influenza, ¿vale? Del virus de la gripe. Y la reactividad cruzada nos va a dar cierta protección contra cepas que no están incluidas en esa vacuna, pero, volvemos a repetir, tienen estructuras similares. ¿Qué problemas podemos encontrar por la reactividad cruzada? Los principales problemas que nos va a dar son a la hora de diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas y alergias, debido a que los test pueden detectar anticuerpos que reaccionan con múltiples antígenos. El mantenimiento de la cadena de frío es básico para evitar el desarrollo de microorganismos que finalmente pueden llevar a una intoxicación alimentaria. La cadena de frío es un sistema de gestión de la temperatura que se utiliza para mantener los productos sensibles a su temperatura idónea, dentro de un rango específico desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Esto es crucial para productos como alimentos perecederos, productos farmacéuticos, vacunas y otros productos biológicos. Dentro de la cadena del frío tenemos que tener en cuenta las temperaturas adecuadas para cada tipo de alimento. Si son alimentos refrigerados, la mayoría de los alimentos perecederos, como carnes, lácteos, productos frescos y alimentos preparados, tienen que estar a una temperatura de 4 grados centígrados. Los alimentos congelados, una temperatura de menos 18 grados centígrados o menos. Y ahora, vamos a aprovechar y os hablamos un poquito de los pasos de la cadena del frío. Vamos a comenzar siempre con un enfriamiento inicial. Los productos sensibles a la temperatura se tienen que enfriar o congelar inmediatamente después de su producción, porque así vamos a detener la proliferación de bacterias y mantenemos su calidad. Después pasamos a almacenes refrigerados, es decir, se van a almacenar en refrigeradores y congeladores industriales con control de temperatura antes de su distribución. El siguiente eslabón va a ser el transporte refrigerado. Los productos se transportan en vehículos equipados con sistemas de refrigeración, como camiones refrigerados, contenedores refrigerados, etc., para mantener la temperatura adecuada durante todo ese transporte. Durante este proceso se tiene que realizar un monitoreo de la temperatura continuo. Para ello tenemos dispositivos que monitorean y registran la temperatura a lo largo del transporte. Durante el proceso de carga y descarga tenemos que minimizar el tiempo que los productos están fuera de condiciones de temperatura controlada. Una vez que el producto ya se ha transportado y está en el punto de venta o su punto de uso, los productos se tienen que mantener en refrigeradores o congeladores en tiendas, farmacias, hospitales, etc., hasta el momento de su compra o de su uso. Por último, en el caso de productos que necesitan refrigeración hasta el momento justo de su consumo, como los alimentos o medicamentos, siempre se tiene que proporcionar instrucciones claras para los consumidores. Para terminar, importante recordar siempre, sobre todo en la cadena del frío, que las interrupciones en cualquier punto de la cadena del frío, en cualquier punto de todos estos pasos, va a afectar no solamente a la calidad, sino, lo más importante, a la seguridad microbiológica de los productos.